muchas gracias por la presentación, por la generosidad. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Abogados Humanistas por abrir el espacio, en particular, por supuesto, a la maestra Ana Alarcón y a la maestra Francisca Gardea Pichardo por la invitación, por la oportunidad. Entonces, bueno, creo que ya no me oigo. ¿Ya me escucho? Ok, sí, de repente. Ok, entonces, bueno, pues muchas gracias al espacio y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que se conectan. A mí me emociona particularmente porque me deja ver esta preocupación por el tema de la lengua, que es algo que creo que nos hermana, ¿no? Porque nos da una identidad. Antes de cualquier cosa, debo hacer dos aclaraciones. La primera es que voy a empezar con conceptos muy básicos y hago esto porque para mí es muy importante siempre regresar y revisar todo aquello que ya creemos dominado, sabido, porque yo creo que esa es definitivamente la mejor manera de acercarse al conocimiento, con la mirada prístina, por decirlo así, ¿no? Yo creo que quien sabe muy bien de eso son los científicos, que siempre están dispuestos a volver a mirar y gracias a eso pueden apropiarse mejor del conocimiento. Entonces, vamos a revisar conceptos muy básicos que pudiéramos pensar que ya sabemos, que ya conocemos, que ya dominamos, y también porque creo que eso, de alguna manera, nos conecta mejor, porque por un lado nos puede conectar mejor o por otro también nos pudiera incomodar, porque asumir que ya sabemos nos coloca en una posición muy cómoda, pero asumir que podríamos reaprender estos conceptos nos vulnera de alguna manera porque implica renunciar a nuestras certezas. Entonces, la invitación está abierta a renunciemos a las certezas que pensemos que pensamos que ya superdominamos, que ya sabemos, para acercarnos al conocimiento, ¿no? Eso, por un lado, creo que es la manera en la que podremos conquistar territorios que ya pensábamos conocidos, ¿no? Como esto que es la lengua. Entonces, bueno, eso por un lado. La segunda aclaración es, para esta ponencia me puse a indagar textos jurídicos. Todos los textos que ustedes van a ver aquí son casos reales. Digo, tampoco son muchos. Elegí algunos cuantos que nos pudieran funcionar. Son textos abiertos, son textos con erratas. Y elegí estos en particular porque creo que nos pueden ayudar a entender. Yo creo firmemente que el error es la puerta del acierto. Eso es algo que menciono mucho en el gimnasio ortográfico, que menciono mucho con mis alumnos. Y esto porque creo que el error tiene un peso aplastante. Lo relacionamos con lo políticamente incorrecto, o con el castigo, o con el fracaso, o con la reprobación. Y creo que lo que nos brinda es una gran oportunidad de poder aprender. Entonces, vamos a ver textos con erratas no para juzgarlos, sino para aprender de ellos. Y, por supuesto, por respeto a mis fuentes, he eliminado nombres, fechas, lugares, para respetar la información que pusieron en mis manos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Para mí va a ser ahorita un poquito complicado estar en el chat al mismo tiempo, entonces no voy a estar al pendiente del chat, porque si no voy a enloquecer. Entonces, hacia el final dejamos cualquier pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, quiero arrancar con una cita de un autor que para mí es fundamental, que es Alex Grigelmo. Y él menciona, conocer la estructura de nuestro lenguaje equivale a conocer cómo se han estructurado nuestras razones. Y aquí lo que nos deja ver esta cita, por un lado, es que el lenguaje nos permite configurar el mundo. No es menor la tarea que tuvo Adán según la mitología hebrea, ¿no? Donde Dios lo pone, en la Biblia le asigna la gran tarea de ponerle nombre a las cosas. Entonces, el lenguaje
al ser al estar conformado por esta estructura, es también una ventana hacia nuestro tren de pensamiento, hacia cómo asimilamos el mundo. Y quien analiza, la disciplina que analiza las estructuras es la gramática. La gramática observa no solo la estructura, sino cómo se van relacionando las partes. Entonces, vamos a regresar a la gramática. Yo personalmente creo que la gramática nos da como rayos X. Cuando empezamos a entenderla, a asimilarla mejor, nos da como rayos X porque nos permite ver dentro de un discurso qué partes están fisuradas, por qué está fallando algo. Cuando ya tenemos el conocimiento suficiente para entender estos mecanismos, es mucho más sencillo encontrar fallas y también, como bien dice Alex Grigelmo, la gramática no solamente nos ayuda a exponer ideas, también nos ayuda a generarlas. Es decir, la gramática le da orden a nuestro pensamiento. Entonces, vamos a revisar cosas de gramática. Y voy a empezar también con algo que muy probablemente ustedes han visto en algún momento de su historia académica, que es este tema de el proceso de la comunicación, conformado, por supuesto, por un emisor, un mensaje y un receptor. Por supuesto, dentro de este proceso tenemos otros rubros importantes, como es el canal, por qué medio se va a transmitir el mensaje, el código, que en este caso sería la lengua, que en su caso también implica términos jurídicos y el contexto, ¿no? Que esto es muy importante. Ahora bien, si hacemos un acercamiento a cómo es su proceso de comunicación, en primer lugar, ustedes como emisores, abogados, jueces, etcétera, tienen un mensaje que van a transmitir. Y este mensaje, yo puse sobre la mesa dos opciones de receptor. Por un lado están sus clientes y por el otro están sus pares. No se pueden dirigir de la misma manera, por supuesto, a estos dos receptores porque tienen códigos distintos, tienen bagajes distintos. Sin embargo, para ambos es fundamental que este puente, que es el dominio de la lengua, esté bien construido. Si no hay un dominio de elementos básicos de la lengua, el mensaje no va a llegar. Es como si tuviéramos un puente roto o oxidado. El mensaje no llega por más fuerza que tenga su mensaje, por más importancia que tenga. Si no hay un dominio de la lengua, el mensaje no llega. Y permítanme un momento. Para este caso, voy a exponer, por un lado, un ejemplo de mensaje para clientes. El mensaje que voy a mostrar a continuación fue hecho vía WhatsApp. Esto es importante saberlo. Insisto, todos los mensajes todas las fuentes que recabé son reales. No he corregido absolutamente nada, tal cual ustedes las van a ver, así están. El siguiente mensaje es de alguien que hace una consulta vía WhatsApp a un bufete de abogados. Sí, este bufete tiene en su página web la opción de comunicarse directo a WhatsApp. Y quiero mostrarles la pregunta de esta persona y la respuesta. La pregunta fue: ¿me puedes proporcionar más información sobre cómo quedará el outsourcing o qué pasará con los que estemos contratados bajo este? Entonces, aquí lo que observamos en esta pregunta es que hay una preocupación. Evidentemente, quien hace una pregunta así está en esa situación y tiene un dolor de por medio. ¿Cuál sería entonces aquí la misión de quien responde a esta persona si va a ofrecer sus servicios? Y entonces encontramos en el primer párrafo, la respuesta es: hola, en respuesta a su amable solicitud consistente en
Y repite la pregunta. ¿Me puedes proporcionar más información sobre cómo quedará el outsourcing o qué pasará con los que estamos contratados bajo este? Al respecto le informamos. Y aquí seamos un poco temerarios y preguntémonos, ¿de verdad es necesario este párrafo? ¿De verdad nos acerca a nuestro receptor? ¿Podríamos omitirlo? Entonces, ese es el primer párrafo, que es una mera repetición. Y aquí les tengo una noticia. Cuando no se trata de documentos propiamente para analizar, para revisar de manera importante, todo lo que tiene que ver con las pantallas ya lo escaneamos primero. No nos detenemos a leerlo. Está comprobado. Ahora escaneamos porque estamos habituados a esta información. Entonces, primero hacemos un escaneo. Entonces, el segundo párrafo dice lo siguiente. Primeramente, es preciso mencionar que la figura de la subcontratación outsourcing en nuestro país se incorporó mediante la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, al regularse en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de dicha ley. Aquí la pregunta es, ¿esta información le va a ayudar a quien está haciendo esta pregunta? Por supuesto que yo entiendo que esta información le va a afectar todo esto y quiero que observen toda la respuesta. Toda esta información va a afectar a la persona. Sin embargo, le estamos acercando el mensaje verdaderamente, le estamos entregando algo que le sea valioso. En primer lugar, yo creo que aquí lo que ocurre en el segundo párrafo es ya se está estableciendo una distancia enorme, porque le estoy hablando a mi emisor con unos códigos que no maneja del todo, ¿sí? Yo tendría que buscar cuál sería estos artículos, ver el Diario Oficial de la Federación, pero entonces aquí es un llamado a acercarnos al receptor, que es quien va a recibir nuestro mensaje. Y observen cómo sigue toda esta larga explicación que ahorita, por supuesto, no voy a leer, y es hasta los últimos párrafos que empieza a surgir la información que la persona que preguntó podría asimilar mejor. Las personas que hasta el día de hoy son contratadas por empresas de outsourcing lo hacen porque está permitido en la ley. De ahí que en caso de que se elimine la figura estarían impedidas para seguir operando, ya que de hacerlo podrían incurrir en infracciones administrativas y delitos de índole fiscal y penal. Y entonces estos 3 párrafos ya son algo que puede asimilar mejor el receptor. La pregunta es, ¿podría ser de manera más amable? ¿Podría ser más en sus términos? ¿Podría ser proporcionada de tal forma que la asimilara mejor? Porque, insisto, aquí estamos ante un posible cliente. Yo me atrevería a hacerles la pregunta, primero hacerles la petición de que salgan de este papel que ustedes tienen, ¿no? Y que se pongan del lado de un receptor que no maneja todos estos códigos. Después de toda esta información, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Muy probablemente el receptor quede más abrumado. Sí, hasta por todo lo que dice este mensaje, no se puede dar una respuesta definitiva porque hay muchos procesos en juego todavía. Digamos que este tema del outsourcing es una moneda al aire, pero ¿qué puedo yo decirle a mi receptor para que asimile esa información, para que lo ayude? Aquí mi sugerencia es que se le dé una respuesta escueta, mucho más amable, útil, cercana, para no hacerlo sentir relegado, porque de repente tenemos la sensación de que el otro sabe muchísimo, de tal forma que yo no le voy a poder entender. Y eso es un obstáculo, eso es un obstáculo. Entonces, en este caso,
lo mejor sería dar una respuesta escueta y decir, si quieres saber más, comunícate y se pone otro mensaje, otra automatización, o ya se da, ahora sí, la página web, pero yo les preguntaría, ¿ustedes creen que esta respuesta tan amplia es útil? ¿Cumple su cometido? Entonces, esto es, insisto, en el caso de que el receptor no es un par y es un cliente. Y aquí necesitamos tener claro 3 claves fundamentales para escribir cualquier texto. Y estoy hablando de textos jurídicos, de correos electrónicos, de mensajes en redes sociales, porque estamos en un momento de nuestra historia en que cada vez escribimos más. Cada vez escribimos más, estamos más expuestos por nuestras palabras escritas. Entonces, hay 3 claves fundamentales para escribir lo que sea, que son tener en cuenta qué escribo, para qué lo escribo y para quién lo escribo. En el caso anterior de la respuesta por WhatsApp, difícilmente, pensemos en el WhatsApp, difícilmente leemos textos muy largos. Es un medio pensado para respuestas mucho más inmediatas, mucho más cortas. Entonces, en ese caso, ¿qué escribo? El emisor necesitaría escribir una respuesta que le ayudara a un posible cliente que tiene una preocupación. Lo que el emisor tiene que hacer es atender al dolor y a la preocupación del otro, escucharlo para entonces poder hacer llegar su mensaje, ¿sí? ¿Para qué lo escribo? En este caso, insisto, en el mensaje de WhatsApp sería para orientar a la persona. No sé si valga la pena mencionar todos los artículos, todas las implicaciones legales, para darle una respuesta si lo que quiero hacer es orientarlo en lo inmediato. Si ya quiero orientarlo más a profundidad, primero lo oriento en lo inmediato y después lo invito a venir hacia mí para darle una información mucho más completa, ¿vale? Y entonces, algo fundamental, ¿para quién lo escribo? En este caso es una persona preocupada por su sustento. Entonces, pareciera que estas 3 preguntas son sumamente básicas, pero si no las tenemos contempladas al momento de escribir, es probable que el mensaje se nos diluya, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Este es el ejemplo de una nota informativa y aquí, como pueden ver en el simbolito que puse, está dirigida hacia un par, ¿no? Hacia un colega. Es de abogado a abogado. El texto, voy a leer lo que el texto dice, literal, con las faltas de ortografía o con la puntuación tal cual está, dice lo siguiente. Nota informativa, derivado del juicio mercantil que interpuso el productor de caña en contra del ingenio por la liquidación final de caña, que no fue entregada por parte de este, reclama el actor el pago de 55 millones de pesos, a pesar que él no cumplió con lo establecido en el contrato, debiéndole al ingenio más de 20 millones de pesos. El juez de primera instancia solicita la comparecencia del apoderado legal del ingenio, presentándose en tiempo y forma y luciendo al interrogatorio por parte de la autoridad a cada una de sus preguntas contestando no, lo que motivó a la autoridad jurisdiccional lo declara confeso, a pesar de ser un medio preparatorio y no el juicio, era una diligencia preparatoria y a pesar de esto la autoridad jurisdiccional dicta una sentencia a favor del actor, motivo por el cual se interpuso el amparo siendo este favorable para el ingenio. El actor interpone el recurso de revisión adhesiva, dejando sin efecto lo determinado por el juez de distrito. La autoridad jurisdiccional actuó parcialmente todo el tiempo a favor del actor, no se realizó el debido proceso, lo anterior se llevó a cabo en el derivado de medio preparatorio a juicio ordinario mercantil. Yo cuando me encontré con este texto, honestamente yo no entendí nada. Yo no entendí nada, yo no sé ustedes, que además manejan más como todos estos términos, yo aquí no entendía qué estaba pasando. Y entonces,
le pregunté a 3 personas que se dedican al derecho que me explicaran de qué se trataba el texto. Lo que yo quería saber era si las 3 personas entendían exactamente lo mismo y me daban opciones que llegaban al final al mismo lugar. Pero me llamó poderosamente la atención algo, que estas 3 personas, estos 3 abogados, empezaban diciendo, yo creo que el texto quiso decir tal. Otro me dijo, yo deduzco que el texto quiso decir X. Y entonces, aquí hay un problema si quienes reciben el mensaje y son también colegas, tienen una preparación equitativa, por llamarlo de alguna manera, y tienen que deducir y tienen que escarbar para sacar el mensaje, aquí hay un grave problema. Y el problema es que el mensaje se ahoga en el canal. Sí, el canal de comunicación en este proceso que habíamos visto en el esquema del proceso de la comunicación, el mensaje es la notificación, pero el canal es este texto. Y este canal, este puente está roto. No hay, es muy difícil encontrar qué es lo que se quiere decir. Y aquí hay algo fundamental. El mensaje parece escondido dentro del texto. Y entonces, bueno, si lo miramos desde los ojos de la gramática, que eso lo vamos a hacer en un momento, vamos a poder ver justo qué es lo que está fallando, dónde está fisurado este puente. Entonces, bueno, me di a la ardua tarea de corregir este texto párrafo por párrafo. Quiero que observen, el primer párrafo está constituido por 59 palabras y es una sola oración. Entonces ya no lo volveré a leer, voy a leer mi corrección, que dice lo siguiente. El productor de caña demandó al ingenio azucarero el pago de 55 millones de pesos por medio de un juicio mercantil. El productor declaró también su incumplimiento de contrato y un adeudo por más de 20 millones de pesos. Aquí observamos que hay 2 oraciones. Toda esta idea está, no quiero decir partida porque no es que esté partida, pero se constituye en 2 partes y se asimila mejor, ¿sí? En el segundo caso tenemos 39 palabras. El siguiente párrafo, lo que vean en amarillo son faltas de ortografía. En el segundo párrafo, la corrección dice, el juez solicitó la comparecencia del abogado legal del ingenio, quien durante todo el interrogatorio contestó con negativas. Pese a tratarse de una diligencia preparatoria y no de un juicio propiamente, el juez declaró al apoderado confeso y dictó una sentencia a favor de este. El productor interpuso un amparo, pero el dictamen fue favorable nuevamente para el ingenio. En el primer caso, nos encontramos con un solo párrafo, con un párrafo que es, podríamos llamarlo unioracional, que es una sola oración que parece extenderse a lo largo de todo el espacio de líneas y líneas y líneas, de principio a fin, sin más puntuación que la coma. En el segundo caso, lo que tenemos son 3 oraciones que nos ayudan a construir esta idea. En el primer caso tenemos 90 palabras, en el segundo 58 palabras y 3 oraciones. Por último, tenemos el actor bueno, no voy a volver a leer todo este texto que ya leí. La corrección es, ante la actitud parcial de la autoridad jurisdiccional, el productor presentó el recurso de una revisión adhesiva, con lo que logró dejar sin efecto lo determinado por el juez. Solamente son 2 líneas, 29 palabras, una oración. Lo que podemos ver en el original es que las últimas 2 líneas son en realidad una repetición de lo anterior. Este es, si pudieran silenciar sus micrófonos, por favor. Pueden silenciar, por favor. Estamos hablando de... Pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, el original consta de 201 palabras
Y hay otro gran problema con el original, que mezcla los tiempos verbales, está ubicado en presente, está ubicado en pasado, entonces no es del todo claro, no solo por la puntuación, por la extensión, sino es difícil saber exactamente qué ya pasó y qué está por ocurrir. Entonces, esta es la corrección de 126 palabras. En este caso, lo que ocurrió fue, se redujo la extensión en un 62%. Ahora bien, ¿cuál es el primer gran problema del texto, de la nota informativa? Que las oraciones, esto que yo les comentaba, son kilométricas, abarcan muchísimo, no están, no tienen una estructura como los edificios. Lo que podemos ver con los edificios es que tienen pisos, ¿no? Entonces está el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, están conectadas por escaleras o por el elevador, lo que ustedes quieran. Pero hay una estructura clara. Cuando tenemos párrafos unioracionales que son tan largos, es muy fácil perderse porque es como si no supiéramos en qué momento acaba un piso de la construcción y en qué momento empieza el siguiente piso. Entonces, aquí vamos a regresar al concepto de la oración. La oración, una oración es la unidad mínima provista de sentido dentro de un discurso. Eso es una oración, es la unidad mínima que ya tiene sentido. ¿Y qué es lo que le da sentido al discurso? Dos cosas, sujeto y predicado. El sujeto responde a la pregunta ¿de qué se habla? Y el predicado, ¿qué se dice de ello? ¿Qué se dice del sujeto? ¿Sí? Si observamos nuevamente la nota original, en el primer párrafo, mi primer pregunta era, ¿de qué está hablando este texto? Me costó mucho trabajo encontrar el sujeto de la oración. Más aún, consideren, por favor, que yo no tengo un contacto habitual con este tipo de textos. Entonces, por supuesto que para ustedes pudiera ser más familiar. Pero de entrada, para mí fue difícil encontrar el sujeto de la oración. ¿Qué se habla y qué se dice de ello? Y aquí lo que va a ocurrir con la oración es que es una estructura que se va a reproducir a lo largo de todo el discurso. Así debe ser. Siempre tiene que ser claro de qué se habla y qué se dice de ello. De qué se habla y qué se dice de ello. Me gusta pensarlo a mí como el fractal del discurso. Como ustedes saben, el fractal es una estructura geométrica que siempre es la misma, que se va a repetir a lo largo de toda la figura, ¿no? En el caso, aquí tengo una hoja y si observamos con lupa, esta pequeña estructura geométrica se va a repetir en toda la hoja y le va a dar una forma. La oración es el fractal del discurso, es esta pequeña estructura que tiene que repetirse siempre en su estructura, sujeto y predicado. Siempre tiene que quedar claro, por complejo que sea el tema, de qué se habla y qué se está diciendo de ello. Ahora, en este caso, ahora sí voy a separar visualmente para ustedes el sujeto del predicado. En el primer caso, en el del párrafo original, puse con rojo los posibles sujetos que podríamos pensar en este gran párrafo. ¿De quién se está hablando? Se puede hablar del productor de caña, se podría hablar del ingenio, se podría hablar del actor, quién es exactamente el actor, y después por ahí hay un él, quién es exactamente él, y lo que observamos es de quién se habla. Aquí se está hablando del productor de caña, es de él de quién se está hablando. ¿Qué se dice del productor de caña? Que demandó al ingenio azucarero el pago de 55 millones de pesos por un juicio mercantil, por medio de un juicio mercantil. Y también, nuevamente, lo que observamos para reiterar el sujeto, para no perder de vista de quién se habla, nuevamente es el productor. Y observamos que este productor declara también su incumplimiento de contrato y un adeudo por más de 20 millones de pesos. Entonces, voy a regresar acá. Observen, esto es importante observarlo por lo que van a ver ahorita. La extensión. ¿Cuál es
la extensión de una oración. En promedio, una oración debe tener entre 15 y 20 palabras, de 3 a 4 líneas. Esa es la extensión ideal, donde el mensaje es legible. Y por supuesto, lo que lo hace legible es tener claro que, de qué se habla y qué se dice de ello, ¿no? La estructura, sujeto, predicado. Nuevamente, en los siguientes párrafos, hablamos de el productor de caña. Bueno, esto, perdón, es lo mismo. Lo que quise decir aquí, señalé lo de las palabras. En el primer caso tenemos una oración, observen que es una oración de 59 palabras. Ya habíamos dicho que debería ser una oración en promedio de 15 a 20 palabras. En los siguientes casos, que ya está corregido, tenemos 21 palabras, 18 palabras. Ese fue digamos que el primer gran problema. Hay otros problemas que se derivan de ello, pero el primer gran problema es la extensión, que es larguísimo. Y es larguísimo a falta de estructura. Y la estructura, reitero, es sujeto, predicado. Nunca perder de vista de qué se habla y qué se dice de ello. Vamos a ver ahora otro párrafo y el gran problema es la puntuación. Aquí no voy a leer todo este párrafo, pero quiero que observen que el único signo de puntuación que hay aquí es la coma. Es el único. Y aquí lo que este texto también deja ver, además de que entrar a este párrafo para mí fue muy temerario, ¿no? Fue muy temerario como es nuevamente esta sensación de que el párrafo mismo ahoga el mensaje. Hay que buscarlo, hay que arañar, desenterrar para ver de quién se está hablando exactamente y qué se dice de ello. Entonces, deja ver un problema de estructura, como ya lo comentamos, pero también si algo deja en evidencia es una pobreza en el uso o conocimiento de los signos de puntuación. Y la coma suele ser el más utilizado y el más mal utilizado de los signos de puntuación porque nos hicieron pensar este gran mito de que la coma es una pausa. Y no es una pausa, no es una pausa. La coma tiene por lo menos 5 usos distintos. Por lo menos tiene 5 usos distintos. Y voy a hacer un breve paréntesis aquí para mencionarles. Entiendo de dónde se asume que la coma es una pausa y tiene que ver con la Edad Media. En la Edad Media los textos estaban escritos para ser escuchados, para ser leídos en voz alta. Entonces, la puntuación como la conocemos ha tenido una evolución. No siempre ha sido así, ha cambiado, por supuesto, pero al principio los primeros signos de puntuación que se ponían eran para que el lector supiera que necesitaba hacer una pausa para que todos sus oyentes entendieran. Posteriormente, con la invención de la imprenta, con la alfabetización, la lectura ya es un fenómeno más privado y está pensada la escritura para ser leída en lo privado. Ya está pensada no en términos auditivos, sino visuales. Entonces, esa es un poco la herencia de donde sacamos de que la coma es solamente una pausa y ahí hay un problema porque hacemos como pausas psicológicas. Yo como emisora hago mi pausa psicológica y quiero que el receptor la entienda tal como la pensé. Y entonces ahí, por supuesto, va a haber un problema con el mensaje, ¿no? Entonces sí es necesario en este caso conocer mejor los signos de puntuación para poder estructurar mejor las ideas. Este párrafo, les confieso que me hizo pensar, no sé si han oído, es horrible esta imagen, pero me hizo pensar en ella. Alguna vez escuché cómo se come un elefante, a pedacitos, ¿no? Entonces, este es como el gran elefante del mensaje y no sé exactamente por dónde entrar, así, en un solo golpe de vista. Hacia el final, que es lo que está subrayado, empiezo a ver qué es lo que se quiere decir.
al sumar lo verdaderamente pagado por mi representada al trabajador y al fisco, es mayor que el pagado por el cliente a mi representada, lo que ocasiona que no solo no tenga utilidad mi representada, sino que termine hasta pagando de más sin recibir retribución por parte del cliente y, por supuesto, que incluya el margen de utilidad. Entonces, otra cosa que vamos a ver es la repetición, ¿no? Hay muchísimas repeticiones a lo largo de este texto. Otro gran problema que yo encontré fue el lenguaje petulante, ¿no? Este afán por el prestigio, y eso nos lleva, y eso puede ser verdaderamente contraproducente. Aquí señalo al final de este párrafo, lo puse en color, está tal cual, con puras mayúsculas. Yo entiendo que hay documentos oficiales que están escritos en mayúsculas y sé muy bien que la razón es porque alentan la lectura de un 20 a un 30%. Cuando todo está en mayúsculas, nuestra velocidad de lectura disminuye. Entonces sé que están pensados para detenernos más en la lectura porque son documentos oficiales, son importantes. Pero cuando no se está escribiendo todo en altas, cuando no es un documento oficial que deba ir en altas, así se le llama también a las mayúsculas, se utilizan las mayúsculas para lo que son, para marcar los inicios de oración, para marcar los sustantivos propios, los nombres, ¿no? Y en este caso me llamó mucho la atención que el último párrafo está todo escrito en mayúsculas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque escribir todo en mayúsculas, cuando no se trate, por supuesto, de un documento oficial, equivale a gritar. Y es una falta de respeto. Más aún si observamos de qué va este párrafo, que empieza con altas y bajas, dice: dichas promociones no fueron jamás acordadas, por lo tanto no podía hacerse ninguna notificación personal a dicho representante en dicho domicilio, pues aunque pedido, no estaba ni está acordado de conformidad por el juzgador. Entonces, esto es un reclamo, y es un reclamo que está literalmente gritado, es un grito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y estos párrafos me pareció inverosímil leerlos en un documento de este carácter, ¿no? La misteriosa desaparición de 92 fojas del expediente donde supuestamente estaba la notificación. Entonces ahí casi pude, yo no sé ustedes, pero yo aquí casi puedo imaginar al emisor de este mensaje con la mano en la cintura, haciendo así con el dedito, como en esta cosa del regaño. Y bueno, vemos esto de claro que no lo revisó bien, pues de haberlo hecho, entonces sigue regañando y al fin, y tiene este párrafo que a mí me pareció glorioso. Dije, wow, ¿no? En el mundo de la subjetividad podemos suponer muchas cosas que expliquen la desaparición de 92 fojas. A mí se me ocurren varias, pero como no tengo pruebas que lo demuestren, no lo puedo afirmar de manera categórica. Y yo aquí me detuve, y yo no sé ustedes, pero aquí mi gran pregunta es, ¿esto sirve de algo en la demanda? ¿Esto es útil? ¿Esto es nutricio para la demanda? ¿Es verdaderamente necesario? Porque no está diciendo mucho, no está diciendo en realidad nada, solamente todo esto se reduce a yo tengo una sospecha. Es todo porque no hay una afirmación, no hay pruebas, no hay nada, solamente es un dejar constancia de yo tengo una sospecha. Y yo no sé si esto sirva, yo no sé si esto sea verdaderamente necesario. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden tomar a partir de esto que vemos? Siempre hay que observar, siempre, estos tres aspectos, de menos a más: las palabras, las oraciones y la construcción del párrafo.
¿Qué debemos observar de las palabras? Que su uso sea correcto y, por supuesto, su ortografía, ¿no? Vimos en alguno de los párrafos esta expresión que decía luciendo, que supongo yo quería decir aduciendo o no sé exactamente qué, pero lo primero, de las palabras hay que verificar su uso correcto, su ortografía. De las oraciones, cuanto más directas son, más claras resultan. O sea, esto es ley. Cuanto más directas son, cuanto más tenga claro de qué se habla, qué se dice de ello, es mucho más sencillo de asimilar. No sé si hay alguna inquietud por acá, ¿no? Ok, es que me pareció escuchar ruido. Otra cosa de las oraciones que hay que revisar: evitar el uso de frases excesivamente largas, construcciones tan largas, en los que se mezclan demasiados conceptos, demasiadas ideas, ¿sí? Y de los párrafos, de la construcción del párrafo. El párrafo destaca una idea fundamental, ¿sí? Como a través de oraciones, de distintas oraciones que van a construir esta idea. Cada idea nueva requiere un párrafo nuevo. No podemos atiborrar un solo párrafo de muchas ideas. Entonces, el párrafo está constituido por estas oraciones que ayudan a construir la idea. No es como el cesto de la ropa sucia que hay que echar todo lo que quepa. No, necesita estructura, necesita orden. Si algo nos permite la gramática, esto que les había comentado, es ordenar nuestros pensamientos y, por supuesto, como consecuencia, ordenar nuestro discurso. No confundir, y esto es muy importante, no confundir la extensión con la importancia. Que el texto sea muy largo no lo hace más importante, ¿no? Ni oscuridad, por supuesto, con profundidad. Porque si yo no le entiendo al texto, no es sinónimo de que es profundo, es más bien que es oscuro. Y por otro lado, no confundir la extravagancia con el prestigio. ¿Qué es lo que nos da prestigio? El buen uso de la lengua. Y aquí recordé muchísimo en una clase en la carrera de letras, me acordé estos días que estuve trabajando con estos textos, me acordé de mi maestra Lourdes Penela. Ella nos decía en una clase: ustedes, estudiantes de letras, decía, ¿ustedes creen que son agentes importantes para la palabra? ¿Ustedes de verdad creen que van a ser, que la palabra para ustedes, ustedes son protagonistas de la palabra? Y yo pensaba desde mi asiento, pues ojalá, ¿no? Ojalá. Y ella nos dijo algo que nunca se me va a olvidar, y nos decía: no, los verdaderos agentes de la palabra, los que tienen un papel fundamental con la palabra, son los abogados. Si ustedes se equivocan, si yo como escritora me equivoco en un texto, pues lo más que puede ocurrir es que quede yo mal, ¿no? Quede yo mal porque además me dedico a la palabra. Y afecta a mi círculo cercano, privado, del prestigio privado. Pero si ustedes cometen erratas con el tema de la palabra, pueden afectar a otros, porque justamente otros son los que se acercan a ustedes para solucionar problemas. Y ustedes ustedes conocen cómo funcionan los mecanismos de estos problemas, las instituciones, las leyes, etcétera, y su deber es ayudar al otro a solucionar el problema. Pero el uso de la palabra es, por supuesto, fundamental, es apremiante. Entonces, recuerdo que yo salí un poco decepcionada así de no puede ser, entonces no somos agentes importantes para la palabra, nosotros, los literatos, los de lengua, y con toda humildad dije, claro, es cierto, ¿no? Quienes tienen el papel más importante aquí, quienes son agentes fundamentales son los abogados, ¿no? Porque su material de trabajo, su canal de comunicación es la palabra. Entonces, bueno, yo tengo les había compartido en el
grupo de WhatsApp de todas las personas que se inscribieron, que les había hecho un pequeño regalo. Y bueno, el regalo es, hice un pequeño manual, un breve manual ilustrado sobre los principios fundamentales para una mala redacción, que es necesario mirar todas estas fallas, estas áreas de oportunidad con un poco de humor, ¿no? Para no recibirlas con hostilidad. Entonces, les haré llegar este breve manual ilustrado. Voy a dejar ahorita en el chat el link y bueno, lo estaré poniendo también en el WhatsApp por si lo quieren descargar, lo puedan descargar. Y también preparé toda esta presentación que hemos visto en distintas presentaciones, en las que además hay notas que a mí me parecen importantes, ¿no? Imprescindibles. Entonces, eso es el pequeño regalo que les tenía preparado. Entonces, si me permiten, bueno, al final voy a poner el enlace porque si no, ahorita estoy como en circo de 5 pistas, pero tengo este pequeño regalo para ustedes. Ahora vamos a pasar a un tema que me solicitaron, que me han solicitado y dije, sí, hay que hablar de esto porque siempre es el tema. Es el tema, está hirviendo el lenguaje incluyente. Y voy a tomar agua para empezar con este tema. Cabe aclarar que lo primero que voy a hacer es mencionar todo lo que ocurre en el territorio lingüístico. Ahorita me voy a acotar a explicar qué ocurre en el territorio lingüístico y después voy a comentar cuál es mi postura al respecto. Pero lo primero es qué es lo que pasa en el territorio lingüístico. Lo primero que hay que tener claro y que es pues que es un error común, género gramatical no es lo mismo que sexo biológico. No es lo mismo. Género gramatical es masculino, femenino, sexo biológico es otra cosa. Y más lejos, si nos vamos al tema de la preferencia sexual, es otra cosa. Pero aquí recojo esta definición que dice, todos los nombres poseen género, todos, con independencia de que se refieran a seres sexuados o no. No, el género gramatical no tiene, ojo aquí, no tiene la facultad de sexualizar. No porque sea femenino tiene vagina, ovarios, matriz, no. Y no porque sea masculino tiene pene, testículos y demás. No es así. Aquí puse estas imágenes. La nube es una palabra que está en femenino y no por eso tiene vagina. El árbol es masculino y no por eso tiene un pene. Aquí tengo la imagen de una mujer. Sí es un ser sexuado, pero no el género gramatical no es el que le da la sexualidad, no es el que le da un aparato reproductor femenino. Y esto es súper, súper, súper importante porque es una confusión común. Incluso me atrevo a decir que el término violencia de género no es correcto, tendría que ser violencia machista, porque violencia de género es como decir violencia de sujetos predicados. Estamos hablando de otro territorio del gramatical. Estamos hablando de violencia machista o violencia contra la mujer, pero género se refiere a lo gramatical. E insisto, el género gramatical no es igual al sexo biológico. ¿Ok? ¿Por qué el masculino ha sido el genérico? ¿No? El genérico es el más, cuando decimos todos, ¿no? Nos referimos hombres y mujeres y a eso me refiero con genérico. La respuesta es por ser el género no marcado. Y aquí me voy a permitir poner unos ejemplos que espero dejen claro qué quiere decir este tema de las marcas. Recuerden, por favor, estoy viendo comentarios que está el chat activo. Ahorita no me voy a asomar a verlo. No por omisión, sino porque no me cuesta trabajo estar en todos lados al mismo tiempo. Al final, si gustan, podemos ver preguntas y demás. Muy bien, aquí tengo este texto, la ley o la justicia, ¿sí? Si ustedes escriben, van a un documento de Word,
a la computadora, el programa, automáticamente les pone la letra en redondas, así se le dice. En la primera línea, la letra está en redondas. En la segunda línea, la letra está en cursivas. Y en la última línea, la letra está en negritas. Cuando me refiero a que es marcado, quiero decir que es el elemento distintivo que me permite saber que se trata de algo distinto a lo habitual. Lo habitual es la letra en redondas y va a estar, digamos que por default, ¿no? Por defecto ya está esa letra. Si quisiera letra en cursivas, la tengo que poner, la tengo que, en lingüística se dice marcar. Si quiero negritas, esa no es la habitual. Entonces, lo que tengo que hacer es marcar, asignar letra negritas, ¿sí? Esto no es del territorio de la gramática, es un ejemplo, es una analogía para dejar claro qué es esto de la marca. Ahora, por ejemplo, el plural, ¿no? El singular es el no marcado, es el número no marcado, campo. Si especifico que es plural, que hay más de uno, entonces tengo dos opciones aquí. La S, campo, el plural de campo es campos y el plural de ley es leyes. La marca del plural puede ser la S o la ES, dependiendo de cada caso. Esa es la marca del plural, se le llama marca. Entonces, regreso a lo que les dije al principio. El masculino ha sido lo que más se utiliza porque es el género no marcado, ¿sí? Si pudieran apagar sus micrófonos, por favor, porque ahí se está filtrando como un programa de televisión. Gracias. Si yo tengo un amigo que tiene 2 hijas y un hijo, le pregunto cómo están tus hijos y me refiero a todos, ¿sí? Si se dice todos tenemos que vacunarnos, son hombres y mujeres, se entiende porque es lo que se usa habitualmente. Si digo todas tenemos que vacunarnos, el femenino es el marcado. El femenino es justamente la marca, el que me va a especificar que solamente, que únicamente se trata del género femenino. Entonces, se usa el masculino porque es el género no marcado. El femenino es el que justamente especifica que se trata de algo distinto, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Las alternativas que se han dado ante este fenómeno son el desdoblamiento, se le llama desdoblamiento al uso de los y las padres y madres de familia, el estar desdoblando, el uso de la E, ¿no? El les niñes, les amigues, y el uso de la X y de la arroba, que esto pues hasta es difícil ya de leer, ¿no? Y observen cómo estas 2 últimas opciones se dan más en el territorio de lo informal. En el territorio formal se da más el tema del desdoblamiento. No, este otro, la E, el uso de la E, de la arroba, de la X, es más del territorio informal. ¿Qué va a pasar aquí con el tema del desdoblamiento? Nos vamos a enfrentar al problema de la concordancia. ¿Sí? Lo que es la concordancia se encarga de mantener la congruencia entre algo que se llama las informaciones flexivas. Y aquí, con informaciones flexivas, me refiero a palabras que van a cambiar. En el caso de la noche más larga del año, si es plural la palabra noches, hay otras palabras que tienen que pluralizarse también, que tienen que marcarse en plural. Esas son informaciones flexivas, las que sí cambian en el caso del artículo las noches más largas del año. Por ejemplo, la palabra más es una información que no es flexible, no se tiene que modificar, ¿no? Ahorita no me voy a detener a hablar de sustantivos y adjetivos, pero bueno, la concordancia es justamente mantener la congruencia de toda la estructura, ¿no? En el caso de su servicio es muy efectivo. Aquí estoy hablando de un masculino, servicio es masculino y efectivo tiene que estar también en masculino. Si yo les digo su servicio es muy efectiva,
ustedes, aunque no sepan mucho de gramática, inmediatamente distinguen que hay un mal uso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora cuando estamos ante textos de largo aliento? Cuando el texto es muy fácil decir los y las niñas, pero cuando esto se nos alarga, nos enfrentamos al problema de concordancia, de tener que mantenerlo todo congruente. Entonces, un texto que puede ser los padres de familia deben venir a firmar la boleta de sus hijos el viernes, se convierte en los padres y madres de familia deben venir a firmar la boleta de sus hijos e hijas el viernes. Porque si yo establezco el desdoblamiento una vez, lo tengo que establecer durante todo el texto, por congruencia. Y esto, cuando ya se trata de textos aún más largos, es una cosa muy difícil de sostener. Aquí les estoy mostrando un fragmento. La Constitución de Venezuela ya lo hizo, ya hizo el desdoblamiento a toda su Constitución. Y el resultado es algo como esto, ¿no? Son venezolanos y venezolanas por nacimiento, toda persona nacida en el territorio de la República, y entonces se empieza a desdoblar, ¿no? Toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija, de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento, porque no puede ser padre y madre venezolanos por nacimiento, hay que desdoblarlo todo. Y otra vez, nuevamente abajo, padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización. Los venezolanos y venezolanos, los extranjeros o extranjeras. Toda la Constitución se desdobla, toda. Y entonces eso lo que produce es un texto muy largo, creo que se duplicó la impresión, o sea, es larguísimo porque esto empieza a abarcar todo. Y esto, estamos hablando de la Constitución, ¿no? Asumimos que es un libro de consulta, no es un texto que yo me voy a sentar a leer de principio a fin. Si esto lo pensamos en un texto de ficción o en un texto científico, textos de largo aliento que se pueden leer de principio a fin, lo que va a hacer es imagínense el texto desdoblado todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en los términos de la lingüística, ¿no? ¿Qué ocurre con ello? Sí, tengo que hablar de mi postura con respecto a este tema. Aquí tenemos que saber cómo se forman las reglas, ¿no? Hay como esta gran... me he encontrado siempre que pareciera que las reglas son la imposición de unos viejitos encerrados en España, ¿no? Como que la gente tiene la sensación de que la Real Academia de la Lengua Española son unos viejitos que lo deciden a pesar de nosotros, ¿no? Y que nos complican la vida con las reglas. Pero lo que ocurre con las reglas gramaticales es que primero es el uso de la lengua y después este uso es el que se documenta. Y lo que se documenta ya es la regla, ¿sí? Entonces, las reglas son simplemente el registro del uso. Para que esto se convierta en regla, lo tenemos que usar, asimilar, entender 517 millones de hablantes, que somos los hablantes del español. Es más o menos, es el número aproximado, no tengo la cifra exacta, pero español hablamos cerca de 517 millones de personas. Para que esto sea regla, tiene que ser asimilado por todos estos hablantes, ¿sí? Entonces, eso, por un lado, es necesario dejarlo claro. Voy a tomar rápidamente un ejemplo como la palabra murciélago. Para ustedes esta palabra es sumamente familiar, pero no era la palabra original. La palabra original era murciégalo. Murciélago quiere decir ratón ciego. Entonces, como a los hablantes se les dificultaba la pronunciación de la palabra murciégalo, se fue modificando a murciélago y sufrió una evolución natural hasta que somos 517 millones de hablantes los que decimos murciélago, de broma murciélago puede ser, pero establecido es murciélago, es lo que está documentado, es lo que ya está registrado, lo que está en uso. Para que esto se arregla, tiene primero que estar bien arraigado en 517 millones de hablantes. Y si va a ocurrir a pesar de quienes estén de acuerdo y de quienes no estén de acuerdo. Pero primero
tiene que arraigarse, cimentarse, echar raíces en 517 millones de hablantes. Ahora sí, ¿cuál es mi postura al respecto? Este tema, he escuchado como distintas versiones en la insistencia de mencionar el femenino. Uno de ellos que he escuchado es el tema de la visibilización, ¿no? Y ahí creo que se parte del hecho de que se confunde género gramatical con sexo biológico. El hecho de decir todos no implica que todos es que tengan un aparato reproductor masculino, porque el género masculino no está sexualizando, es un género gramatical. Entonces, este tema de la visibilidad creo que tiene que ver con el desconocimiento o con la confusión de género gramatical y sexo biológico. En cuanto al territorio de lo más informal, del uso de la X, el arroba, como pueden observar, aquí solo abordé el desdoblamiento. Ya sería muy complicado un texto de largo aliento con la E. Por ejemplo, padres y madres de familia, ¿cómo utilizas la E ahí, no? Padres, madres, ¿cuál de los dos vas a utilizar? Entonces, ahí pues no puede prosperar mucho el uso de la arroba, de la X, porque no es sostenible en la extensión, ¿sí? Por eso el que más ha prosperado es el desdoblamiento. Y si me preguntan mi postura al respecto, yo insisto, si esto va a pasar a pesar de todos, porque el uso es el que genera la norma. Pero yo personalmente desconfío mucho del desdoblamiento, porque justamente son los cotos de poder quienes están absorbiendo este uso. Y pareciera que el decir los y las ya pone la bandera de la inclusión en la puerta. Y eso me parece un paliativo muy peligroso, ¿no? Incluso justo en un texto que leí hace tiempo justo en defensa de la X o de la arroba o de la E, que me parece una postura respetable la que la autora, porque además hay gente de letras que está a favor, ¿no?, de este uso, decía algo que me parecía muy interesante, que es decirles amigues incomoda, ¿no? Decir les amix incomoda, y eso es lo que se busca, incomodar a los hablantes para que observen su manera de hablar, su manera de acomodar las cosas, su manera de acomodar el discurso, porque lo que necesitamos es voltearnos a ver y ver esta realidad atroz que nos está circundando. Y sí, creo definitivamente que estamos, es verdaderamente atroz, lamentable que vivimos en un lugar donde de 8 a 10 mujeres desaparecen todos los días. Es atroz y es terrible. Pero justamente yo creo, e insisto, esa es mi postura personal, creo que el uso de este tipo de recursos lo que hacen es ser un paliativo muy peligroso, ya somos incluyentes. Y creo que el mejor ejemplo de eso nos lo dio Vicente Fox, ¿no? Que a la menor provocación utilizaba el los, las, ya era casi un chiste, el chiquillos, chiquillas, y era el mismo individuo que nos consideraba a las mujeres lavadoras de 2 patas, el mismo. Entonces, a mí me da desconfianza, me da mucha desconfianza, porque creo que es una labor que va más allá del uso de esta lengua, de la lengua, y entonces ese es si me preguntaran, yo desconfío porque creo que ha servido de estandarte, ¿no? O sea, esta cosa de repente es muy fácil decir, ¿no?, respetamos la paridad, y entonces un personaje como Félix Salgado Macedonio, que ahorita tiene demandas por violación y abuso, es el mismo que declara que en su gabinete, en su administración, va a haber 50% hombres y 50% mujeres, porque él respeta esta paridad. Entonces, a mí me da muchísima desconfianza, ¿no? Creo que hay que mirar más allá. Alex Crigelmo, este autor que les he mencionado, dice que es un poco como poner
bigotes como a un espejo, ¿no? Como si ponerle bigotes al espejo hiciera que ya me salieran a mí. Entonces, no sé si esa imagen sea más clara que esto que les estoy comentando. Entonces, el uso informal, el de la X, el de la E, el de la arroba, está prosperando en las redes sociales y no me extraña, ¿no? Porque las redes sociales son el recurso de lo efímero, de lo estridente, los mensajes pasan rápido, ¿no? Ahí están, pueden ser muy escandalosos y no me sorprende que prospere más ahí, en ese territorio, el uso de la arroba, el uso de la X, el uso de la E. Eso en cuanto a lo que sucede en términos lingüísticos con el lenguaje incluyente y mi postura con respecto al lenguaje incluyente. Para cerrar, quisiera mencionar estas 3 disciplinas que creo que creo que le pueden enseñar algo al territorio jurídico, ¿no? Sobre el periodismo, en cómo está escrito el periodismo, creo que a esta disciplina le puede aprender la concreción, ¿no? Son textos muy concretos, son textos económicos, ¿no? Los hablantes tendemos a la economía en la lengua, por ejemplo, rápidamente, ¿no? Si yo digo, te voy a echar un fonazo, es la versión económica de telefonazo, ¿no? O voy a ver la tele, es la versión económica de televisión. Entonces, los hablantes tendemos a la economía. Entonces, el uso de un lenguaje concreto, económico, sobre todo lo que ocurre con el periodismo es que se enfrenta a límites, ¿no? Tiene límites súper establecidos en cuanto a extensión. Entonces, creo que se le puede aprender esas cualidades al periodismo. A la ficción, hay algo que en ficción, llámese cuento, incluso teatro, ¿no? En la ficción hay algo que se le llama, bueno, no que se le llama, se menciona como hacer avanzar la acción, ¿no? No dejar paja, que no deje nada en la historia. Siempre hay que hacer avanzar la acción. Que el lector pregunte, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que hacer avanzar la acción es algo que se le puede aprender a la ficción. Con respecto al teatro, quise decir más el escenario. En el escenario hay un término que se llama darle foco a, ¿no? Cuando hay que decir, hay que darle foco a tal momento de la escena. Yo puedo tener 25 actores en escena, pero si como directora de teatro tengo que darle foco a este instante donde al actor se le caen las llaves, por ejemplo, ¿no? Y tengo que diseñar todo para que el espectador solo vea ese instante. Entonces, creo que pensar en darle foco al texto también es algo que puede ayudarnos en la escritura de los textos, ¿no? Al menos a mí es algo que me ha funcionado. Son 3 disciplinas con las que me he relacionado de alguna manera y son 3 disciplinas a las que les he aprendido. Entonces, bueno, por último, para cerrar, me llamó, entre todas las consultas que hice con distintos abogados sobre todos estos textos, hubo alguien que me dijo algo que me llamó mucho, mucho la atención, que fue, es que parece que si estos textos no están escritos así, no los acepta el juez, hay que escribirlos así. Y yo pensaba, ¿será? ¿No será? No lo sé, yo no estoy inmersa en este ambiente. Y entonces encontré este caso que me pareció muy conmovedor. A mí personalmente me pareció muy conmovedor, que es un amparo que proporciona la juez sexta de distrito de Aguascalientes, la juez Sonia Hernández Orozco, y les quiero enseñar qué es lo que ella hizo. Este documento está en la red, es un documento oficial, y hacia el final de la sentencia hace lo siguiente. Comunicado de sentencia en formato de lectura fácil. Hola, pequeña, te escribe la juez que conoce el problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen. Tu papá me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entregaran tus medicinas y que por eso en ocasiones has tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo.
También me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento porque al hacerte una prueba, los doctores dijeron que te contagiaste de coronavirus. Después tuve conocimiento de que afortunadamente ya estabas mejor y que ibas a continuar tomando las medicinas que te señaló el doctor. Sin embargo, me he dado cuenta que en el hospital al que acudes han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas. Déjame platicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas, pues así lo señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos. Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes se tengan las medicinas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento. Finalmente, debes saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada a tu favor. Me despido dándote un caluroso abrazo. A mí, honestamente, este texto me movió mucho. Me movió mucho porque creo que es un llamado a la empatía. Es pensar esto que les había dicho, es pensar en el receptor. Es un documento legal, tiene los sellos, al principio está explicado todo en términos jurídicos, en los términos formales, pero hacia el final, esta juez se da el tiempo de dirigirse a la afectada, se da el tiempo de hablarle a su receptora, que es una niña, de manera cercana. Y estoy segura que una niña pudo entender este texto, ¿no? Y no por ello omitió cosas fundamentales como hablar del artículo 4 de la Constitución, del nombre de la institución o el Instituto Mexicano del Seguro Social, no de el hospitalito, no le habló como tonta, ¿no? Le habló con los términos que tenía que hablarle y fue clarísima. Entonces, quise cerrar con este texto porque creo que es un llamado a la empatía, ¿no? Y por último, les dejo con esta cita de Ludwig Wittgenstein que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Creo que justamente entre más recursos tenemos, entre más dominio de la lengua tenemos, mucho mayor con mayor efectividad va a llegar nuestro mensaje al receptor. Y entre más acotados sean nuestros recursos, nuestras herramientas, nuestro conocimiento de algo que pensamos que ya dominábamos, nuestras posibilidades son cada vez menores o son más pobres. Entonces, eso es lo último que quería compartirles y, por supuesto, nuevamente, pues muchas gracias por toda su atención.